Hoy nos vamos a referir a otra enseñanza fundamental de la filosofía esotérica, la doctrina del logos y de los logos. Para lo cual vamos a comenzar haciendo una explicación, dado el tiempo de que disponemos, lo más amplia posible del significado de la palabra logos y cómo la palabra griega logos se traduce a los idiomas romances, como el español, el portugués y otros idiomas. Es decir, cómo se traduce en los idiomas derivados del idioma latín. Antes de encarar la palabra logos, quiero llamar la atención sobre una particularidad del estilo de la señora Blavatsky, no solamente en la doctrina secreta, sino en todos sus escritos. Madame Blavatsky se educó, tuvo el privilegio, ganado por ella misma, tuvo el privilegio de educarse en la escuela transhimaláyica, directamente con adeptos, con mahatmas, y reunió una cultura general filosófica y religiosa, y esa cultura general religiosa y filosófica aparece en sus escritos. Ella no era muy ordenada para escribir. Uno de sus maestros dice que en los escritos de Blavatsky la cola aparece antes que la cabeza, ¿no? Que es así un poco la cauda. Y tenía ante ella la gran dificultad de traducir al idioma inglés, a un idioma europeo, terminología que venía de un idioma que ella aprendió y que compendiaba la doctrina secreta. Ese idioma es un idioma no hablado, no conocido por la gente, utilizado después de cierta iniciación por los iniciados, un idioma que supongo que tiene mucho más de mental que de físico, de sonido y de organización física, y la enseñanza que recibió en el Nepal y en el Tíbet para transmitir en sus libros le ocasionaba una gran dificultad. ¿Cómo vertir en un idioma que no tiene analogías con esos pensamientos? ¿Cómo vertir? No es el censar. El censar. ¿Cómo vertir a los idiomas, a un idioma que no tiene en su pensamiento esos problemas? Es imposible vertir. Un ejemplo de esto que estoy diciendo se encuentra cuando los orientalistas tienen que vertir al inglés, al alemán, al francés o al español textos de la filosofía vedantina, de la filosofía budista, sobre todo del budismo del norte, se encuentran con graves dificultades. El ejemplo clásico, o uno de los ejemplos clásicos, es cuando se debe vertir, traducir la primera de las 4 nobles verdades en el primer sermón que Buda dio después de alcanzar el nirvana en las afueras de Benares. La traducción común en nuestras lenguas es que Buda dijo: la vida es dolor. Pero la palabra Pali, que se traduce como dolor, no quiere decir dolor, solo que no tenemos una palabra, en este caso en el idioma español, no tenemos una palabra para vertir dukkha, la palabra Pali. Dolor es demasiado físico, digo, me duele una muela. Esto es, generalmente el dolor se refiere a algo físico.
Si digo pena, tristeza, son tipos de dolores psicológicos. Mola Aflicción. es un dente. ¿Me entendieron ustedes? Muela. Quando dói os dentes é dor, é isso que ele diz. Y dukkha, cuando Buda dice la vida es dukkha, se refiere más a un dolor existencial. No tenemos palabra para eso. Cuando uno ha satisfecho algo, ha conseguido algo que quería conseguir, un tiempo después está inquieto, no es un estado de felicidad. La vida lo empuja a otra cosa. Entonces, en el sustratum de la vida hay esa especie de angustia, esa especie de dolor de la que nos habla Buda a través de la palabra dukkha. Los traductores advierten de esto. Los traductores dicen, traducimos como dolor esta palabra, pero no es exactamente dolor. Ese problema lo tuvo Madame Blavatsky cuando tenía que traducir o vertir a un idioma como el idioma inglés términos e ideas para las cuales el idioma inglés no estaba preparado, no tenía las correspondencias. De manera que ella busca donde encuentra fraseología y la vierte. Y eso crea confusión. Es una confusión menor, pero crea confusión cuando se lee en un libro de Madame Blavatsky. Veamos un ejemplo de esto. Ella utiliza el sánscrito y el griego en sus escritos como idiomas fundamentales. Para la naturaleza del hombre, utiliza el sánscrito. Para la naturaleza del hombre cósmico, utiliza el griego. Así, ella habla de Atma, Buddhi, Manas, para referirse a la trilogía dentro del individuo. Pero habla de primer logos, segundo logos y tercer logos griego para referirse a las mismas esencias, pero en la naturaleza cósmica. ¿Por qué no unificar? Ella utiliza el hebreo, utiliza el chino, utiliza el caldeo, utiliza lo que tiene a mano cuando debe vertir y utiliza lo que en ese momento considera más útil. Llamo la atención sobre este asunto. Decíamos esta mañana, me decía un estudiante de teosofía que pegó la llave de la teosofía, leyó, pero mientras leía decía, no entiendo nada de lo que estoy leyendo. Esto pasaba en Grecia con los filósofos. La palabra filósofo quiere decir el que ama a la verdad, a Sofía. Una mujer muy hermosa y que difícilmente decía sí. Ella decía, esbozaba una sonrisa, pero no aceptaba al que la amaba, sino después que él la requería mucho tiempo. Entonces, la literatura más profunda requiere que leamos una vez y entendemos 20%. Pero cuando volvemos a leer, hemos crecido y entendemos 30%. El apuro, la ansiedad propia del mundo occidental tiene que ser erradicada por el estudiante de esoterismo si quiere arribar a gran puerto. Quiero leer y entender. Como leo y no entiendo, dejo eso y no lo estudio nunca más. No es esta la actitud en el mundo esotérico. Bueno, ahora vamos a la palabra logos y sí voy a pedir la ayuda de los que más o menos conocen bastante del idioma español, como es ahí Marilia, como es Carlos y como Enide también, que han estado en Argentina tantas veces, ¿no? Porque algunas de las palabras que voy a utilizar no estoy seguro de que tengan correspondencia con el idioma portugués. La palabra de Grecia, en el Asia Menor, que se llamaba Elea. Esa región, Elea, dio nacimiento a algunas personalidades ilustres que pasaron a la historia del pensamiento humano. Y Heráclito fue una de esas personalidades. Otra fue Parménides, etc. Heráclitos
Heráclito aparece usando la palabra logos por primera vez en la historia. Y después de este filósofo, la palabra es tomada por platónicos, pitagóricos y las otras escuelas de filosofía y adquiere un desarrollo muy grande. En la doctrina secreta se usa la palabra logos con una riqueza muy grande, de manera que cuando uno tiene la concepción de las significaciones de la palabra logos, en el contexto sabe a qué logos se está refiriendo, si al primero, al segundo o al tercero. Y también se da cuenta, sí, en el logos primero hay funciones, en el logos segundo hay diversas funciones y en el logos tercero, en el tercer logos, hay diversas funciones. Así es más o menos complicada la cosa. Quien no se detiene y averigua se encuentra con una cosa difícil que más bien lo desanima. Pero si se procede con lentitud, se procede tomando el tiempo adecuado, teniendo un diccionario de filosofía, el glosario de términos sánscritos y griegos de Madame Blavatsky, y consultándolos, ese mundo confuso se va aclarando. Y entonces el libro empieza a entregarnos sus tesoros. El libro tiene tesoros que están ahí ocultos, pero hay que encontrar la forma de sacar la cubierta y poder gozar de esos tesoros. Voy a leer, no todas, las significaciones de la palabra logos, y luego voy a preguntar si alguno de esos términos no fue entendido por ustedes. La palabra logos se traduce o comprende como, primero, palabra, expresión, pensamiento, concepto, discurso, habla, verbo, razón, inteligencia, etcétera, etcétera. Estas palabras son entendidas en portugués, tienen sinónimos. Habla es fala. Las otras. Voy entonces a volver a leerlas. Mire cuántas cosas, porque significa otras además. Estas son algunas de las cosas que significa la palabra logos, y estas significaciones aparecen en los textos de Madame Blavatsky. Palabra, expresión, pensamiento, concepto, discurso, habla, verbo, razón, inteligencia y aún otras que no vale la pena aquí mencionar. También significa otra tanda de significaciones: ley, principio, norma. ¿Se entienden estas palabras en portugués? Ley, principio y norma. También la palabra logos forma parte de una gran cantidad de palabras en Occidente que son palabras compuestas. Por ejemplo, hablamos de fisiología. Logía es logos. Todas las palabras científicas, filosóficas, en que el final es logía, no sé en portugués también si es logía, son palabras en que interviene la palabra logos al final. Otra palabra que se utiliza en el estudio del pensamiento, de la educación humanas, es lógica. Lógica es un derivado de la palabra logos. Hasta aquí algunas de las significaciones de la palabra logos. Como esta palabra figura en todos los libros de teosofía, desde el manual más sencillo, desde el manual que pretende dar las primeras lecciones, hasta un texto clásico y profundo como la Doctrina Secreta,
conviene no relacionarla con la palabra Dios de las religiones monoteístas. Nuestra educación monoteísta hace que como cuando uno se escorre, cuando uno practica alpinismo y desde la nieve arriba va hacia abajo, nuestra mente, al recibir conceptos nuevos, trata, para no cansarse mucho, para no tener dificultades de interpretación, procura asociar con lo antiguo. Y esa asociación suele dar como resultado conceptos falsos. En toda la doctrina secreta y en gran parte de textos de teosofía se dice que el logos es un principio de la naturaleza y que es un principio múltiple, que no es una unidad. El logos está compuesto de 7 jerarquías de seres. No es un ser, sino que es un ser compuesto. Como el hombre, que no es un ser, sino es una conjunción de seres o principios. Nosotros también, a imagen del logos, somos compuestos. No tenemos una falsa noción de que somos un individuo. En la cuarta, el día jueves, quinta, gracias. La cuarta reunión es la quinta-feira. Quinta-feira. En la quinta, nosotros vamos a encontrarnos con la enseñanza esotérica de que somos un conjunto de cosas. A la hora de la muerte, cada elemento de ese conjunto se va a su propio lugar y no hay más individuo, no hay más persona, no hay más ser humano. Pero karma reúne esos elementos, los vuelve a reunir y tenemos una nueva personalidad, un nuevo ser humano. Esto adelanto acá algo de lo que vamos a estudiar en la quinta-feira. Bien, hemos dado algunas de las significaciones de la palabra logos. En todo esto, en todas esas significaciones, hay una noción fundamental, y es que todo eso habla de inteligencia, habla de un proceso en que estamos conscientes y comprendemos. Con el logos se forma un ámbito de inteligencia, un ámbito de comprensión. Así es que la lógica me permite a mí comprender. Tengo una dificultad, pero finalmente comprendo a los demás, comprendo a la naturaleza. Eso se llama inteligir en los estudios de filosofía. Intelijo las cosas, porque como hay logos en mí, hay capacidad de inteligir, intelijo a las cosas. Pero intelijo a los demás y a las cosas, porque en las cosas hay logos. El logos también está en los demás. Entonces es una inteligencia que se interpenetra. Comprendemos, aunque nos cueste, comprendemos finalmente las cosas porque tenemos logos, pero también las comprendemos porque las cosas y los demás también tienen logos. De ahí que en la evolución lo que es diferente, lo que es adverso, lo que es difícil, se va integrando. La capacidad universal del logos, la inteligencia universal, la mente universal, va actuando en nosotros y nos va permitiendo entender todo. En el adeptado se entiende todo. Por eso ellos son maestros. Nosotros somos maestros a medias. Cuando nos sentamos en una mesa a dar una palestra de teosofía, a veces hablamos de cosas que muy bien no entendemos, inclusive de cosas que a veces ni siquiera conocemos muy bien. En la ciudad de Buenos Aires, cuando se editó en idioma español el libro sobre la ciencia del yoga del doctor Taimni, hubo un hermano, todos compramos el libro y lo estudiamos mucho, tuvo un momento de mucho estudio. Un hermano quedó fascinado con
con el libro, entonces preparó palestras con el libro y dio conferencias y cursos con base en el libro del doctor Taimni. Y él dio una palestra en una oportunidad de cómo se producía el samadhi. La palabra, ustedes saben lo que es samadhi, yo estoy hablando ante estudiantes de teosofía. La palabra samadhi, la palabra sánscrita samadhi, está compuesta de 3 raíces sánscritas, que más o menos quiere decir colocar algo junto con otro bien unido. Eso significa la palabra samadhi. Entonces, este hermano escribió en el pizarrón dicen acá, en el cuadro, muchas palabras, hizo diagramas, todo completo, y nos explicó lo que era un samadhi. Al lado mío había un visitante de la Sociedad Teosófica que era un hombre muy inteligente y siempre teníamos una conversa con él. Cuando la palestra terminó, él me hizo una ironía sangrienta, muy cruel, y me dijo: Viñas, ustedes los teósofos son especialistas en hablar de samadhi sin haber tenido nunca ninguno. Y yo le dije: usted tiene razón, mas ten poca, como dije el otro día, y a poca que ten no sirve para nada. No, él tenía razón, él tenía razón. Nosotros podemos pegar de un libro ideas, aceptarlas, sin haber experimentado eso. Es decir, somos maestros a medias. Y si esto lo tuviéramos presentes, seríamos más humildes, porque la humildad es una cualidad que no es muy visible generalmente en el intelectual, en la persona que está en este negocio de la metafísica, etc. Bueno, vamos a continuar. El segundo punto de mi programa de hoy se refiere a una definición de teosofía que tiene relación con la definición o las definiciones de la palabra logos, y que puse acá siguiendo un capítulo de la doctrina secreta, Caos, Teos, Cosmos. Heráclito dice que en el principio era el caos, pero que aparecen logos o teos y el caos se convierte en un cosmos. La inteligencia cósmica, la mente universal, a lo que está desorganizado, lo organiza. A lo que no tiene finalidad, le da una finalidad. A lo que carece de ley, le da una ley. A lo que no tiene límites, le pone límites para que su evolución se haga de un modo ordenado. De ahí la fórmula de caos, teos, cosmos, que resume en una buena medida la enseñanza cosmogónica de la filosofía esotérica. Caos, teos, cosmos. La palabra teos es la que da origen a la palabra teosofía. Y cuando Madame Blavatsky hace una definición de la palabra teosofía, la hace en el libro La llave de la teosofía. Ella, en un momento del libro, unas palabras sobre el libro La llave de la teosofía. Los que tienen mucha dificultad en estudiar la doctrina secreta pueden comenzar con La llave de la teosofía. No es que sea fácil, también es quebracuca, ¿no? Pero no tiene tantas exigencias como la doctrina secreta. El libro La llave de la clave de la teosofía es un homenaje de Madame Blavatsky a Platón. Platón no escribió libros, sino escribió diálogos. En los que llamamos libros de Platón,
En realidad es conversa entre algunas personas. Siempre Sócrates es la principal figura que conversa, pero Sócrates conversa a veces con una sola persona, como en el Teeteto o en el Timeo, o a veces con muchas personas, como en la República, en otros diálogos. De manera que Blavatsky, para rendir un homenaje a Platón, escribió La llave de la teosofía con alguien que conversa con ella. Es una conversación en que hay razonamientos, preguntas, las cosas van y vienen entre dos personas. Eso lo hace un tanto más ameno al libro. Blavatsky aprovecha que inventa a un interlocutor, así se puede entender en portugués, un interlocutor, inventa ese interlocutor y pone en boca de ese interlocutor, como Platón pone en boca de ciertos personajes, argumentos en contra de la filosofía de Sócrates. Entonces, como en la filosofía de Sócrates hay gente que arguye, que argumenta cosas en contrario, Sócrates desarrolla todo un sistema de pensamiento porque está siendo ayudado por el contrario. Miren ustedes. Y en el caso de la clave de la teosofía, el contrario pone todos los argumentos en contra que ella oyó o vio de los que no estaban a favor de la teosofía. Cada vez que Madame Blavatsky, esto es anecdótico pero es útil, cada vez que Madame Blavatsky escribía algo, recibía muchas cartas con críticas, que ella fue una pionera, abrió un camino, pero había mucha gente que no estaba a favor, que estaba en contra. Ella tuvo importantes personajes que la acompañaron, pero también hubo otros personajes importantes que la combatieron. Así, cuando escribe Isis sin velo, recibió una gran cantidad de críticas. Esas críticas ellas las reúne y cuando escribe la doctrina secreta, contesta esas críticas. Se dice tal cosa, pero en realidad lo que sucede es tal otra. Ella va aclarando, tiene necesidad de aclarar. El teósofo a veces tiene necesidad de argumentar o aclarar, no por sus propias convicciones. A mí no creo que al día de hoy haya alguien que me haga dudar de la teosofía. Pero si hay público, hay gente que puede dudar y mi deber es afianzar la base segura de esa persona que está empezando a estudiar, dándole argumentos que le hagan ver a él que la teosofía es la verdad, que es una expresión de la verdad. Bueno, tenemos que pasar rápidamente. La clave fue escrita después de la doctrina secreta. Sí, la clave fue escrita después de la doctrina secreta. Ella la escribió ya con un estado de salud muy malo, y todavía tuvo tiempo para traducir los versos de oro del Nepal, que es el tomo de La voz del silencio, y todavía escribió algunas otras cosas antes de que le dieran permiso, que lo tenía bien ganado para marchar a su descanso entre dos encarnaciones. Bueno, la traducción de la palabra teosofía en La llave de la teosofía pone mucho énfasis, Madame Blavatsky, dice, es sabiduría de los dioses, y aclara, no es sabiduría de Dios
como traducen equivocadamente otros autores. Ya en su tiempo había una traducción de la teosofía como sabiduría de Dios. Ella dice, es sabiduría de los dioses. Los griegos no tenían Dios, tenían dioses. No era una religión monoteísta, no fue un país monoteísta Grecia, y por tanto no tenía sabiduría de Dios, sino de los dioses, de las jerarquías. La sabiduría era impersonal en Grecia, pero había seres tan elevados que esa sabiduría impersonal la encarnaban y la expresaban. Lo que es impersonal, esta es otra de las dificultades filosóficas de la teosofía. Lo que es impersonal es una naturaleza, como la misma palabra lo dice, no personal. A ver si puedo poner un ejemplo. Acá tenemos luces. La luz es impersonal, no es un individuo. Pero si yo recibo la luz, fico iluminado. Si no hay luces, fico en penumbra. Es decir, los principios superiores son impersonales. La mente universal es impersonal. No es alguien que me dice, quiero iluminar o no quiero iluminar. No es humana. Es un principio divino, un principio superior. Está siempre ahí. Cuando nosotros nos acercamos a la luz, ficamos iluminados. Vamos para el otro extremo de penumbra, de sombra, y quedamos a oscuras. Entonces, la traducción de teosofía no es, porque figura en muchos libros, no es sabiduría de Dios, sino sabiduría divina o la que tienen los dioses. La palabra griega teosofía se traduce de esa manera. La enseñanza para el macrocosmos y para el microcosmos está basada en principios que los pitagóricos desarrollaron mucho. Y es que cuando desde lo inefable se proyecta la vida en la aurora de un nuevo universo, se proyecta como una sola cosa homogénea. Esa homogeneidad tiene en su interior la heterogeneidad. Del mismo modo que la célula fecundada por el padre en la matriz de la madre es un conjunto de protoplasma, pero en su interior está el futuro cuerpo. Y muy rápidamente, en semanas, esa célula se ha reproducido y sus propias reproducciones se están agrupando en el tejido óseo, el tejido sanguíneo, el tejido muscular, el tejido tal y nervioso, etc. Hasta que tenemos al bebé recién nacido ya formado. Eso viene de una unidad, de una célula huevo. Ese es el germen eterno en las estancias de Xi'an que desprende el germen no eterno que se materializa en el mundo, que se materializa en el universo. Así como la mujer es fecundada por el varón, así en el orden cósmico, el teos, el logos, la inteligencia divina fecunda al abismo, fecunda a la madre universal y de eso surge el universo. El universo surge como una unidad, pero empieza a mostrar diversidad. Ayer hablé de la doctrina de las emanaciones. Lo que surge es una unidad homogénea. Esa unidad homogénea la llamamos el primer logos. Es un logos donde no encontramos diferenciación, pero en el cual toda la diferenciación está como una potencialidad. En el cual toda la diferenciación está como una potencialidad. Cuando el primer logos emana al segundo, en el segundo ya encontramos dualidad. Después vamos a leer las definiciones que Blavatsky da en la doctrina secreta. Cuando encontramos dualidad, encontramos la dualidad. Ayer, alguien me preguntaba que algunas veces se denomina
Purusha y Prakriti. Es una de las maneras de nombrar la dualidad. Explicamos que esa polaridad, esa naturaleza dual del segundo logos, es una naturaleza dual dentro de una unidad. El espíritu y la materia en el segundo logos no están enteramente separadas. Sus funciones son muy similares, porque en todo este proceso se va de lo uno a lo mucho, a lo múltiple. Se va de lo sutil a lo denso. Así es que el primer logos representa la unidad. El segundo logos representa un esfuerzo o un paso hacia la diversidad. Pero hay un tercer paso a la diversidad y ese tercer paso lo da el tercer logos. El tercer logos es ya el universo arquetípico, el universo ideal, ese es el tercer logos. A partir de los tres logos, una gran cantidad de jerarquías inferiores arman y forman el universo. Cuando lean la doctrina secreta, ustedes se van a encontrar que algunas jerarquías tienen el nombre de arquitectos y otras jerarquías tienen el nombre de constructores. Los arquitectos proveen el plan, los constructores levantan el edificio. Son jerarquías más densas, de carácter más concreta. Y el ejemplo en la doctrina secreta es que así como un arquitecto nunca pega un tillolo y arena y cal y eso, él provee el proyecto. Hay otros trabajadores que sí mechan con los tillolos, con los artefactos y levantan el universo. Las jerarquías más elevadas proveen al plan del universo de aquello que tienen. Las jerarquías menos elevadas, en orden descendiente, proveen o trabajan dentro de su nivel. Esto ocurre como con la organización, como debería ser la organización humana. Platón, en su libro La República, intenta crear dar el modelo de una organización social. Él estaba muy involucrado en política. Platón tuvo mucho que ver con la política de su época, tanto que tenía que fugir de Grecia al sur de Italia por sus ideas políticas. Como un político moderno a veces tiene que fugir de su país. Pero él estaba en Siracusa con un dictador, Dionisio de Siracusa, y cuando Dionisio, que era discípulo, vio que las ideas de libertad de Platón le molestaban, Platón tuvo que escapar de Siracusa, irse a Egipto, irse a otro lado. Así es que sufrió los vaivenes de la vida política de su tiempo. En la República, en el libro de la República, Platón imagina una república ideal y dice que en esa república ideal los filósofos deben ser el gobierno. Miren ustedes, un gobierno de filósofos, ¿dónde lo vamos a encontrar, no? Los filósofos deben ser el gobierno. Y los distintos órganos está representada por la cabeza, la filosofía. Y los distintos órganos del cuerpo tienen que inyectar vida, tienen que inyectar actividad, las manos tienen que realizar, los órganos de generación tienen que contribuir a que la cosa contribuya. Él construye una figura ideal de una ciudad ideal y termina diciendo: esa ciudad ideal es el hombre. Porque sí, la filosofía, el razonamiento, la sabiduría no gobierna, es el caos, que es lo que ocurre en el mundo. Porque las personas más inteligentes del mundo no son las que están en los gobiernos. La gente más santa y más sabia que hay en el mundo no está gobernando en los países del mundo. Y justamente esto deriva en esta especie de caos, de vaivén, de sufrimiento, de idas y vueltas que pasamos en la condición humana.
Bueno, hasta aquí algunas de las ideas de Logos y su traducción como sabiduría de los seres divinos. Quisiera agregar algo que figura no solamente en el primer volumen, sino en el tercer volumen de la Doctrina Secreta, sobre la emanación y las jerarquías, la serie de jerarquías que van surgiendo emanación tras emanación. Cuando el primer logos emana al segundo, hoy Valgir trajo del diccionario, que después vamos a leer, definiciones sobre emanación, sobre radiación, etc. Aquí tenemos una flor, pero no necesito estar pegado cerca de ella. Hay flores que su perfume se percibe a mucha distancia. Es decir, la flor emana perfume. Eso es una emanación física. En los mundos espirituales, mi mente emana pensamientos. Si soy espiritual, si he logrado una comunicación con lo espiritual, desde el centro espiritual de mi ser, el cuerpo físico tiene una sede para cada uno de los principios espirituales. La glándula pineal, la pituitaria, ciertos centros en la garganta, en el corazón, son sedes de los principios superiores. Están inactivas porque nosotros no las hemos activado. Pero cuando se practica el Raya Yoga, empiezan inevitablemente a activarse. Por eso las prácticas ocultas o mágicas son serias, porque hay cambios inevitables, cambios fisiológicos, cambios de carácter, de vitalidad, hay cambios en la mentalidad, en el humor, y todo eso, esa faz del desarrollo oculto, requiere condiciones muy adecuadas y requiere un instructor o maestro que con su clarividencia vaya guiando el proceso. De manera que él ve los procesos de cambios en el cuerpo físico, en el duplo etéreo, en los principios superiores, y sabe cuándo las cosas son armoniosas o cuándo las cosas tienen cierto peligro. El que se aventura solo en esos mundos y en esos procesos corre un serio riesgo. Y hay muchos casos de enfermedad y de locura en la historia del ocultismo por gente ambiciosa que quiso hacer desarrollos yógicos antes de estar preparados o sin tener la guía de un maestro, de un experto que guiara esos procesos. En ese paso de lo sutil a lo denso, el primer logos emana al segundo logos. Y el segundo logos se bifurca y la materia es más densa y el espíritu ya está más encerrado en la materia. No es como en el primer logos, que espíritu y materia son prácticamente la misma cosa. En la emanación ya se pierde grado, se pierde pureza. Entonces se acentúa la diferencia. Cuando el segundo logos emana al tercero, la materia ya tiene sus funciones y el espíritu o conciencia tiene sus funciones. Y esas funciones se proyectan en todos los seres y en el universo manifestado. Y ahí, como decíamos antes, que cada uno de nos sea una criatura de espíritu y de materia, de Purusha y de Prakriti.
Diré de paso, contestando una pregunta que se me hizo, que las nociones de Purusha y Prakriti las usa Madame Blavatsky en la doctrina secreta y pertenecen a una escuela de filosofía de la India, a una escuela que se llama Sankhya. La escuela sankhyiana es la principal escuela de filosofía de la India después de la escuela vedantina. El Vedanta es la corona, es la gran escuela filosófica de la India. El Vedanta tiene varias divisiones y creo que es la corona de la filosofía en todas partes del mundo. Le sigue el Sankhya Yoga. El Sankhya Yoga, bueno, no puedo ponerme a explicar todo esto. El Vedanta parte del primer logos. El Sankhya Yoga parte del segundo logos. Y afirma como reales a Purusha y a Prakriti. El Sankhya niega una existencia eterna a Purusha y a Prakriti. Dice que lo eterno es para Brahman, es el Brahman, y las emanaciones periódicas del Brahman sí son duales, Purusha y Prakriti, pero que Purusha y Prakriti desaparecen al final de un kalpa, al final de un periodo evolutivo. Pero como nosotros estamos en un periodo evolutivo, la filosofía Sankhya adquiere un interés notable. ¿Por qué? Porque da origen a la filosofía yógica. El Sankhya dice que el espíritu está imaginativamente envuelto en los procesos del mundo, pero que él en realidad es un ser siempre libre. Es un ser siempre libre. Nosotros decimos, eu fumo, ¿no? El acto de fumar cigarrillos. Pero el Purusha no fuma, es el cuerpo el que fuma. Son los deseos los que realizan las acciones. Y el Purusha, identificado con el cuerpo físico, en esa identificación que aparece, la Prakriti lo envuelve, lo embruja. ¿Cómo era la palabra? Fascina. Lo fascina. Cuando el Purusha, el espíritu puro, se levanta frente a Prakriti, Prakriti despliega todos sus encantos, lo envuelve y lo fascina. Y un día, como le sucede a ustedes y a mí, un día nos decimos, ¿por qué estoy fascinado por este mundo? ¿Por qué quiero fama, riqueza, placer, luchas, brigas? ¿Por qué? Si en mi interior tengo la paz y tengo lo mejor. Entonces el Sankhya dice, hay que deshacerse de la Prakriti y postula una serie de disciplinas que llamamos yoga para que paso por paso nos despleguemos de la Prakriti. El ejemplo que propone la filosofía yógica, Sankhya, y que pone la doctrina secreta en el 6º volumen, filosofía Sankhya en el 6º volumen, el ejemplo en el Sankhya Sutra, en el libro de la filosofía Sankhya, es que una abeja que produce miel, abella, fica pegada a la miel que ella misma fabricó. Y que entonces no puede volar, porque está ahí pegada a la miel que ella fabricó. Entonces, ¿qué hace la abella? Lame la miel, la disuelve hasta que fica libre y vuela. Las prácticas de yoga, que el Sankhya apura, es para que nosotros saquemos todo aquello que nos impide volar, para que nos impida recuperar lo que siempre fuimos, un espíritu puro, y que creímos ser impuro por identificación con el mundo exterior. La doctrina de los logos, la doctrina del descenso en la materia y la doctrina del reascenso están implicando de cómo la conciencia se involucra y cae en una servidumbre, cae en una esclavitud de aquello mismo que es su contraparte. En ese desarrollo de caer en una esclavitud, desarrolla todas sus cualidades, todas sus potencias, para liberarse de la esclavitud y ya no ser esclavo, sino ser dueño de las circunstancias.
En la República, Platón, que tiene esas definiciones geniales, dice, el hombre puede ser o su amo o su esclavo. Y así define la situación. Cada uno de nosotros puede ser o dueño o esclavo. Eso depende del giro, de la positividad que demos a uno de los principios o a otro de los principios. A ver qué hora es. Otro secreto que uno descubre en la doctrina secreta es que cuando Blavatsky y el resto de los autores teosóficos, habla del logos, en el 80 o más por ciento de las veces está hablando del segundo logos. Un lector atento sabe cuándo se está hablando del primero, cuándo del segundo y cuándo del tercero. Pero en la mayoría de los casos se habla del segundo logos. En realidad, toda la tradición filosófica e iniciática pone énfasis en el segundo logos. El cristianismo está basado en la persona de Cristo y representa al Cristo el segundo logos. Porque en la definición que nosotros hemos leído de la palabra logos, vamos a encontrar palabra, verbo, fala, que es lo que caracteriza al segundo logos. Esos tres logos actúan en nosotros en la vida diaria. Si pensamos y tenemos un proyecto y no hablamos nunca de eso, ese proyecto no es visto ni conocido por los demás. Si yo estuviera visitando Brasilia y permaneciera mudo, vosotros no conocerían mi pensamiento. Pero mi pensamiento está, aunque uno fale. Pero si eu falo, estoy ya hablando portugués, ¿vieron? Si eu falo, ustedes conocen mi pensamiento. Es decir, el verbo es el medio a través del cual el pensamiento oculto se expresa. El primer logos está siempre en su mundo ideal de pensamiento, es pensamiento puro, pero ese pensamiento necesita energía y necesita algo que lo exprese, y eso lo expresa el verbo. El Evangelio de San Juan, si ustedes están atentos y alguna vez pegan el Nuevo Testamento, van a encontrar que el creador de las cosas no es el primer logos, es el segundo logos. El Evangelio de San Juan comienza con aquellas fórmulas iniciáticas que dicen, en el principio era el verbo, el segundo logos. Y por él, por el verbo, todo lo que está fue hecho. Y sin él, el segundo logos, nada de lo que fue hecho, fue hecho.
Hoy nos controle, uma maestria sobre os pontos básicos de tocar o piano, before he can be free and be creative. antes que ele possa ser livre e criativo. But if a person can go direct to the second stage of direct awareness, then I would suggest do so. Mas se uma pessoa pode ir direto para o segundo estágio, eu sugeriria que o faça. Because after all, that's where we are going. Porque, afinal de tudo, de contas, aquele é o nosso objetivo. But you will notice meditational approaches using that direct approach tends to be only a few people who will appreciate it. Mas vocês vão ver que a meditação que aponta diretamente para esse segundo estágio And you begin interessa apenas um pequeno grupo de pessoas. Zen, for example, O Zen, por exemplo, Krishnamurti, Krishnamurti, Ramana Maharshi, Ramana Maharshi. although they are, I think, some of the best meditational systems, but why are there very few people who are doing it? São sistemas de meditação em que muito poucas pessoas se dedicam, Because it is difficult when the mind is untrained. porque é muito difícil para quem a mente ainda não está treinada. Let's pause Vamos fazer uma pausa para trocar a fita. because of he's requesting a pause. É o que se chama anticlímax tecnológico.